Bueno, ¿qué tal? Vamos a seguir entonces con la explicación de la Baja Edad Media. En el video anterior habíamos visto la Alta Edad Media y ahora vamos a ver algunas características de la Baja Edad Media y les voy a dejar el trabajo y también, obviamente, los apuntes de donde puedan sacar la información para que puedan realizar el trabajo, ¿sí? Pero bueno, espero que a través de este video puedan entender un poquito mejor, que les quede más claro todo lo que es la Baja Edad Media. Y bueno, vamos a ver entonces la duración, características, avances científicos, etcétera. ¿Sí? Bueno, la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, perdón, inició en el siglo XI aproximadamente y finalizó en el siglo XV. Bueno, acá hay algunas imágenes donde muestran las diferentes personas, los diferentes eh, elementos que daban este estatus social, ¿sí? En esta foto, que era muy importante para la época. Y bueno, todo lo que son las guerras medievales, sí son muy conocidas a través de las diferentes películas. Bueno, quien no ha visto Robin Hood, donde muestran bastante bien todo lo que es referido a lo que es la Edad Media, el tema de los caballeros. Hay una película que refleja de una manera muy impactante lo que es la Edad Media y se las recomiendo que la puedan mirar. En mi época era muy conocida, pero bueno, ahora es una película ya vieja de Mel Gibson, Corazón Valiente, que está basada incluso en una historia real. Si ustedes tienen el tiempo de poder verla, les va a aclarar un montón de estas cuestiones que estamos viendo sobre la Edad Media. Bueno, si estuviéramos en la escuela la veríamos. Es muy linda. Si bien muestra algunas características de lo que son las invasiones, ¿no? Porque es Inglaterra conquistando territorios, que es lo que pasaba, era una conquista constante de territorios y lucha por el poder, por los reinos, por las personas. Este, Habían algunos países que tenían reyes, y el rey era importante. este, y seguían existiendo los feudos. Pero por ejemplo ahí muestran claramente en la película lo que eran las batallas, lo que era el uso de la tecnología dentro de las batallas y también muestran muy claramente lo que es los derechos que tenía el señor feudal y ni ningún derecho que tenían los siervos, ¿no? Y más si eran conquistados por otro país. El contexto era Inglaterra conquistando todo lo que era Escocia. Eh, en una de las escenas muestran algo que es muy impactante, que es el señor feudal tenía derecho que se llama prima nocte, este, eh, cuando había un casamiento dentro del feudo, el que tenía el derecho de poder pasar la primera noche con la novia era el señor feudal, ¿no? Entonces, eso es una realidad, era algo que pasaba y bueno, para que se den una idea de lo que era vivir en un feudo, ¿no? En vivir en una época en donde no existían los derechos que nosotros, de los cuales gozamos hoy en día, ¿sí? Las batallas eran cruentas, eran terribles. Bueno, características, ¿sí? A partir del siglo XI se produjeron grandes cambios en toda Europa, en aspectos sociales, económicos y culturales, ¿sí? En la Edad Media aparece ya finalizando un personaje muy importante, va a ser muy importante, que va a ser el mercader. Es una persona que se va a dedicar a vender en donde hay mucha gente, obviamente, ¿no? En los cruces de caminos, en los ríos, en las ferias, van a existir ferias en donde se van a hacer las compras. Y bueno, el mercader es un personaje que va a aparecer ya en la Alta Edad Media, aparece, ¿sí? Y después se va a ir transformando. Bueno, este señor mercader, y esto quería comentarles,
este señor mercader va a ir diversificándose, va a ir inventando cosas, va a ir acumulando lo que se llama capital, ¿sí? Va a ir acumulando dinero. El dinero siempre viene acompañado de poder, ¿sí? Entonces, este mercader con las ventas y demás se va a ir, y con la acumulación de capital y con la diversificación de su trabajo, de hecho, empezar a fabricar zapatos y venderlos, se va a convertir en lo que se va a llamar la burguesía, ¿sí? Es una nueva clase social que surge a partir del comercio, la burguesía, ¿sí? Los burgueses van a empezar a vivir en ciudades porque el mercado se va a empezar a alejar del feudo y se van a empezar a refugiar en las ciudades que habían estado abandonadas y van a empezar a resurgir. Las ciudades no son como las ciudades que conocemos ahora. Sí, las ciudades eran lugares, obviamente estaban cercados, tenían una plaza, una iglesia, obviamente, pero bueno, tiraban la basura por la ventana, o sea, las calles estaban llenas de basura. Las casas de los burgueses se dividían en tres, ¿no? Abajo estaba el negocio, en la parte del medio estaba lo que era el taller, en donde fabricaban pan o zapatos o velas. Y en la parte de arriba estaba la vivienda propiamente dicha de la familia, ¿sí? Y se ubicaban dentro de la ciudad, en las calles eran conocidas, bueno, la calle de los zapateros, la calle de los panaderos, ¿sí? Pero bueno, era muy poco higiénica, no era una ciudad como la que conocemos ahora. Ahí vivían los burgueses. En las ciudades, o también a las ciudades se les llamaba burgos. Entonces van a empezar a renacer ciudades que con la aparición de los feudos en la alta Edad Media, ahora en la baja Edad Media, este, las ciudades que habían desaparecido van a empezar a renacer, como París, por ejemplo, ¿no? O muchas ciudades de Italia, Venecia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aparece también la imprenta, que la vamos a ver con mayor detalle, vamos a volver. Eh, pero ya finalizando la Baja Edad Media, son uno de los avances tecnológicos muy importantes. El primer libro que se va a imprimir es la Biblia, y bueno, va a inventarla Gutenberg, ¿sí? Pero eso ya es ya finalizando, así que no vamos a entrar tanto en detalle, lo vamos a estudiar más en el Renacimiento, ¿sí? Bueno, crecimiento demográfico, esto es muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en la Alta Edad Media el tema de la producción de alimentos, ¿no? Que por lo general el alimento escaseaba, había pestes, había hambrunas. Bueno, acá la población crecía de la mano de el crecimiento de la producción de alimentos. Entonces hay un aumento de las personas, ¿no? Las guerras también hacían terribles desbandes de población, ¿no? Pero en la baja de media surge algo también que va a hacer que baje la población también, que es algo llamado la peste negra, ¿no? La peste negra se va a extender durante varios siglos. Era una peste, no era un virus, era una bacteria que venía de las ratas, provenientes de las ratas, siempre de China, ¿no? De los barcos que venían de Oriente, del comercio. Provenía de China, era algo que provenía de las ratas. Recordemos que la higiene no era parte sustancial de esta época, entonces, bueno, de las ratas pasó al ser humano, y en el ser humano esta enfermedad hacía que se inflamen los ganglios y que las personas mueran. Si en alguna película vieron a algunos médicos que tenían como unas máscaras, no eran barbijos, pero actuaban como barbijos, eran todas unas máscaras con unos picos largos de color negro. Bueno, era porque trataban de prevenir esto, por esto se contagiaba a través del aire también, ¿no? A través del aire, del contacto con las personas, era muy contagioso. Y bueno, muchísima gente murió de la peste negra, fue terrible y aparte se extendió durante mucho tiempo.
No existía mucho esto del lavado de manos y la higiene de manos, ni siquiera dentro del área de la medicina, ¿no? Después se va a ir descubriendo esto, ¿no? Un médico entiende y se da cuenta de que si se lavaba las manos y después atendía a las parturientas, por ejemplo, había menos muertes, menos descensos de mujeres que acababan de parir o que tenían sus alumbramientos, que las que no, o sea, cuando no se lavaban las manos, cuando no se higienizaban los médicos para atender a las mujeres, ¿no? Bueno, esto tan sencillo como el lavado de manos fue descubierto para esta época recién y bueno, pero durante mucho tiempo era algo que no se sabía, excepto en algunas sociedades como los judíos, ¿sí? Los judíos ortodoxos en sus leyes, la higiene y el lavado de manos era fundamental. Por ejemplo, en una parte del libro de Levítico se menciona que, por ejemplo, si cae un roedor en una vasija, esa vasija hay que quemarla, ¿no? Directamente. Y se habla acerca de la higiene y la higiene de los alimentos de una manera muy puntillosa, ¿no? Eso es muy llamativo. Por lo tanto, gracias a la alimentación de los judíos y el modo de vida de los judíos ortodoxos de esta manera, han habido estudios en los que el promedio de vida de la comunidad judía ortodoxa era mayor que la de sus contemporáneos, ¿no? Estamos hablando de épocas antiguas, ¿verdad? Bien, entonces esto para el crecimiento demográfico. Les cuento todo esto como para que sea un poco más interesante y espero que así lo sea. Y acá el tema del resurgimiento de los burgueses. Acá estamos viendo en esta imagen lo que es una feria dentro de la ciudad. La imagen es bastante positiva porque muestra bastante limpieza, cosa que no era así. No quiero que nos imaginemos eso, pero esto trata de recrear lo que es una feria y bueno, se reactiva muchísimo el comercio y el comercio internacional, que bueno, lo que termina provocando también la llamada peste negra. Los burgueses van a empezar a vender los productos que ellos mismos fabrican y van a seguir acumulando muchísimo más capital, ¿sí? Bueno, invenciones, ¿sí? Van a haber un montón de invenciones este, dentro de lo que es la Edad Media, la Baja Edad Media, perdón, el molino para la extracción de agua. Recuerdan que en el video anterior yo les había comentado que el agua no era un uso corriente, era un bien preciado y era un bien también por el cual se luchaba muchísimo. Y quería poder cliquear esta imagen que no me está permitiendo el programa, pero bueno, perdón. Quiero volver a las características. El tema de las invenciones. Ahí está. El tema de los avances de las medicinas también en algunos sectores. Bien. Bueno, algunos derechos de los campesinos, no muchos, ¿sí? Pero algunos derechos de los campesinos que les permiten poder separarse del señor feudal. No vamos a hacer mucho hincapié en eso, pero va a venir una época en la cual el feudalismo va a empezar a desaparecer en la Edad Media. Y esto es muy importante porque es una etapa muy crucial dentro de la Baja Edad Media, ¿sí? Porque va a empezar a, digamos, a ver muchísimo poder por parte de la burguesía, ¿sí? Que habla de este puntito que dice nuevos sistemas sociales. La burguesía empieza a acumular muchísimo capital, muchísimo dinero y no le conviene que haya señores feudales, ¿sí? No, la verdad que no le conviene este sistema en donde cada señor feudal hace lo que quiere dentro de su feudo, no hay derechos, no hay manera, y el burgués quiere venderle a todo el mundo y no puede ingresar a todos los feudos, a todas las ciudades a vender. Entonces, los feudales, perdón, los burgueses, ¿sí? Lo que hacen al acumular muchísimo dinero es decir, bueno, vamos a apoyar al rey, que vuelva un rey, que el rey deje de ser primus inter pares, el primero entre iguales, y que el rey pueda volver a ser la autoridad máxima, pero
esa autoridad máxima va a estar un poco controlada, ¿sí? Entonces va a aparecer el Parlamento. El Parlamento va a estar integrado por los burgueses, que son los que le van a dar el dinero y el apoyo económico, político y social a los reyes para que vuelvan. Pero a la vez, para que aparte de que el rey va a empezar a recibir el apoyo de la burguesía, el apoyo con dinero, con ejércitos, con personas y demás, necesitamos que el poder del señor feudal se disuelva. Entonces, ¿cómo pasa esto? Bueno, a través de las guerras van a ir desgastando lo que es el señor feudal, los ejércitos. El señor feudal pierde el ejército y va a empezar a perder un montón de poder, pierde gente, porque se empieza a morir la gente por el hambre, entonces no tiene las personas, que es un recurso humano terrible, ¿sí? Para poder formar un ejército, para poder tener con quién enfrentar a los otros ejércitos, ¿no? Entonces, las guerras, sumados a las hambrunas, sumados a lo despótico que era vivir en un feudo, entonces hace que el poder del señor feudal se debilite. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a perder un montón de gente dentro del feudo y los campesinos que quedan empiezan a ocupar las mejores tierras. Por lo tanto, empiezan a decir, bueno, yo tengo más poder, tengo más tierra, tengo más posibilidades y se empiezan a posicionar de otra manera, ¿no? Y empiezan a adquirir los derechos que habíamos visto en la plaquita anterior, ¿no? Que solamente la pasé de largo porque la quería explicar acá. Entonces el señor feudal empieza a perder poder como tenía antes y surgen los reyes, ¿sí? Surgen de nuevo. No habían desaparecido, pero habían compartido su poder con los señores feudales. Ahora no, ahora van a empezar de nuevo a surgir los reyes y a tener el poder que tenían antes un poco limitado por la aparición de los parlamentos, porque los parlamentos, como les había dicho, van a estar ocupados por la burguesía, que va a tener dinero y que va a pedir lo que ellos necesitan, ¿no? Y va a poder limitar un poco el poder del rey. Así que bueno, la iglesia. La iglesia habíamos dicho que también tenía un poder terrible y muchas veces muchísimo mayor que el rey. Pero a los reyes no le convenía que la iglesia esté muy metida, porque si no era como que en vez de mandar el rey, mandaba la iglesia y se querían medio como sacar algunos reinos el papa encima. Después se lo van a sacar, ¿no? En el siglo XVI algunos estados se van a sacar de encima a la iglesia católica porque la iglesia católica decidía un montón de cuestiones dentro de los reinos y bueno, tenía muchísimo poder, ¿no? Así que van a empezar a ver ciertas voces, ciertos pensadores que van a empezar a criticar a la iglesia. Más que nada, esto de no enseñar la Biblia, ¿no? Dar la misa en latín, esto de las indulgencias, el nepotismo, que después lo vamos a ver cuando veamos reforma religiosa en el siglo XVI. Por ahora llegamos hasta el siglo XV, ¿sí? Bueno, los avances científicos dentro de la Baja Edad Media, las armas de fuego, ¿no? La pólvora va a ser inventada en China, ¿sí? Como ya había comercio con China, que eso trajo también la peste negra hacia Europa, van a empezar a ver las armas de fuego, galeras, que son diferentes tipos de navíos, la ballesta, ¿no? Que va a impulsar a las flechas, el reloj de pesas, ¿sí? El tema de poder controlar de una mejor manera y manejar de una mejor manera el tiempo. El manejo y el uso del tiempo es muy importante porque después va a ser algo muy importante a la hora de cuando se descubre América, ¿no? El uso de que le dan del tiempo los españoles va a ponerlos en ventaja sobre las poblaciones nativas de América. Ese es otro tema, pero fíjense lo importante que es poder tener un buen uso y manejo del tiempo. El astrolabio y la brújula también para orientarse en el mar y poder navegar más lejos de las costas, porque
En esa época se navegaba siempre cerquita y alrededor de la costa porque recuerden que no creían que la Tierra era redonda, sino que era plana. ¿Sí? Eso lo habrán visto quizás en la primaria. Entonces no se alejaban mucho de la costa porque había muchos mitos acerca de que si seguían de largo caían y había un monstruo que los devoraba. Bueno, en fin. Y bueno, después empiezan a haber otro tipo de teorías más en el Renacimiento, que es lo que vamos a ver después, que es lo que va a hacer que las personas sepan y crean que la Tierra es redonda, ¿no? Algo que me llama poderosamente la atención es que ahora surgen de nuevo con toda la tecnología que tenemos estas cuestiones de los terraplanistas. Pero bueno, eso es un tema para que discutiríamos en el aula, ¿no? Lo traeríamos en el aula. Bueno, la imprenta que ya habíamos mencionado antes, es la distribución del conocimiento también de alguna manera. Recordemos que la gente era, la gran mayoría, analfabeta, ¿no? No tenía acceso a una escolaridad. Sí, por ejemplo, el otro día leí un artículo en el diario que la Argentina tiene prácticamente cero analfabetismo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de conocer personas que eran analfabetas y realmente es difícil la vida para esas personas, ¿no? Eh, Apenas saben firmar, les tienen que decir qué firmar, dónde, realmente poder tener el dominio de la lectura es un beneficio enorme. Pero bueno, la imprenta lo que va a hacer es distribuir aún mayor en mayor medida el conocimiento y las comunicaciones, ¿sí? Bueno, el molino de viento que va a poder juntar y acarrear agua, que era un bien que escaseaba. Bueno, el tema de la cultura, las tradiciones, bueno, los monasterios. Dentro de los monasterios era donde, perdón, vamos a volver. Dentro de los monasterios era donde circulaba el conocimiento, desde siempre, ¿no? Las grandes bibliotecas estaban ahí adentro, los sacerdotes tenían el monopolio del saber, del conocimiento, de la cultura, ¿no? este, y no salía de ahí. La idea era que salga de ahí, ¿no? Entonces la imprenta va a dar ese gran y enorme paso. Las universidades, aparecen las universidades, las cátedras, ¿sí? Aparecen en la Baja Edad Media. Bueno, el uso de la filosofía, ¿no? El tema de tener comercio, relación con, con Grecia. Recordemos que la filosofía nace en Grecia. Después vamos a estudiar Grecia también. Eh, va a poder impactar mucho dentro del pensamiento de la Baja Edad Media. Bueno, el festejo de la Navidad, la implementación de la Navidad, que en realidad se implementa antes, ¿no? Durante el Imperio Romano, no era algo que se festejara, pero bueno, la Navidad es algo que implementa cuando se crea la Iglesia Católica, unos bastantes siglos después, incluso en el siglo XVIII después de Cristo, el culto mariano, el culto a María, se implementa mucho después, la suplementación de diferentes dioses, este, dioses que se adoraban en el Imperio Romano, se, digamos, se utilizan figuras, o sea, se cambian por figuras cristianas, como la imagen de María, Jesús, José y demás, y se implementa un 25 de diciembre el festejo de la Navidad, como el nacimiento de Cristo, la natividad, se vuelve algo cultural. Bueno, la Semana Santa, los carnavales, los carnavales que tienen que ver con tradiciones ya más antiguas del Mediterráneo, de Babilonia, que fue la primera ciudad que aparece, una de las primeras ciudades que aparece luego del diluvio, que tiene que ver con un festejo a un dios llamado Baal, pero bueno, eso se empieza a implementar también en la Baja Edad Media, que tiene que ver con eventos culturales, ¿no? Que van a formar parte de eso, y también de las tradiciones celtas dentro de Europa. Bueno, los grupos sociales, perdón, vamos a volver al tema de los grupos y jerarquías.
Ahí está. Quiero cliquear para que veamos mejor. El rey, los nobles, los monjes, los campesinos. Acá faltarían, en estas figuras faltarían los burgueses, la burguesía, que igual sigue siendo clase baja, a pesar del poder que tiene. Porque también hay que tener muy en cuenta que el tema de la sangre, quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos y demás, de quién desciendo, es súper, súper, súper importante, a pesar de que no tenga dinero. Si uno ve, por ejemplo, ya, bueno, esto ya es más alejado de la Baja Edad Media, pero si uno ve un poco todo lo que es Orgullo y Prejuicio, esa película, ahí se muestra un montón que el nombre y de la familia de la cual yo desciendo y demás pesa un montón, a pesar de que quizás tenga la cuenta bancaria o el tesoro medio vacío. Sistemas económicos. El feudalismo dice que predomina, ¿no? Pero en la Edad Media, en la Baja Edad Media se le da otro enfoque. Como les decía, siguen existiendo los feudos y demás, pero aparecen los reinados. Entonces aparece del campo a la ciudad, ¿no? Se crean centros urbanos, o sea, las ciudades o los burgos, en donde empiezan a haber otro tipo de producciones. El tema de las personas que vivían en burgos con características feudales y burgueses. ¿Qué pasaba? Los señores, los burgueses, o sea, esta clase social que vivía en las ciudades y fabricaba sus cosas, también generaban esto de trabajo a domicilio. ¿Qué significa esto? Ellos llevaban eh, elementos para que hagan, por ejemplo, no sé, ropa, ¿no? Para que cosan ropa algunas personas o tejidos a los feudos, a las casas en los campos, para que las mujeres o las personas que vivían ahí, además de dedicarse a la agricultura bueno, a la ganadería y demás, también hagan este trabajo en talleres, ¿no? En pequeños talleres familiares, ¿no? Y ellos iban, buscaban la mercadería, la llevaban, terminaban el proceso de fabricación y podían generar su producto y venderlo en los mercados, en las ciudades, en las ferias, ¿sí? Bienes manufacturados, ¿sí? Esto es a lo que me refiero, la fabricación de cosas, ¿sí? La fabricación de un zapato, la fabricación de velas, de paños, de objetos eh, de mayor valor, ¿sí? De mayor elaboración, ¿sí? Bueno, el comercio internacional, que ya lo habíamos mencionado, que gracias a eso también vino la peste negra, la llamada peste negra. Y bueno, ahí tenemos lo que es la Baja Edad Media. Espero que se haya entendido. Espero que les haya ampliado bastante más el panorama y que, bueno, pueda ser, les haya parecido más interesante, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco un montón. Les voy a dejar el trabajo en el Classroom. Y, bueno, les mando un saludo enorme, un beso enorme. Y ya vamos a estar viendo lo que es Renacimiento, Grecia y demás. Ahí van a empezar a aparecer los trabajos y los videitos. Muchísimas gracias.